conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Hola, soy Aldo Camacho. Me da mucho gusto verlos una vez más. En esta ocasión vamos a tratar las preguntas fundamentales de la filosofía desde la perspectiva de la Universidad Pontificia de México. Y en esta ocasión me acompaña el profesor Christopher Mendoza, quien es egresado de la maestría en filosofía en esta universidad. Y pues a propósito de esto nos va a hablar de la perspectiva filosófica que se tiene aquí. ¿Cómo estás, Christopher? Hola, Aldo. Muy bien. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Me da mucho gusto que estés aquí para resolvernos todas las dudas en torno a la filosofía, al menos desde la perspectiva de la UPM. ¿Qué te parece si comenzamos con la perspectiva que se tiene en filosofía? ¿Cómo ves tú que se estudia la filosofía en esta universidad? Hay ramas comunes, algo así como podríamos verlo, grandes troncos de la filosofía, que en general yo creo que es la filosofía tradicional, o sea, más allá de si es tomista, aristotélica, me parece que estas directrices son comunes en la filosofía, pues prácticamente desde que Christian Wolff hizo la taxonomía, ¿no? Antes de que se separara, ¿no? Ya que sabemos que Aristóteles lo hacía como todo junto, casi. Y es, bueno, yendo de lo que a mí me parece más concreto a lo más abstracto, yo pondré primero la ética, después la filosofía del conocimiento, en el sentido en el que se van presuponiendo, digámoslo así, una ética presupone una filosofía del conocimiento, después una antropología filosófica, ambas presuponen una antropología filosófica, después de una antropología filosófica, una ontología o metafísica, y que ahí es interesante el tema de cómo llamarla, ¿no? Si ontología o metafísica, y el borde de la reflexión metafísico-ontológica sería la teología natural o la doctrina filosófica de Dios, o teodicea, tienen diferentes nombres según cómo se estudie. Entonces esta jerarquía es de hecho así como se estudia jerarquía, no porque una sea más que otra, sino porque se presuponen en cuanto a la amplitud de su tema, y van tomando principios unos de otros. Eso es bien importante. Entonces así, y yo añadiría que la lógica es transversal a todas ellas, una especie de esqueleto estructural e instrumental que permite ir argumentando de una a otra. Ok, muy bien. Muy interesante porque sí es, digamos, el estándar que hay en el estudio de la filosofía, ¿no? Y siempre se va desde lo más concreto hacia lo más o particular, hacia lo universal, lo abstracto, que es justamente uno de los preceptos fundamentales de la filosofía tomista, ¿no? Partir de lo concreto y dirigirnos hacia lo abstracto. ¿Qué te parece si vamos desde esta misma tónica, ¿no? Desde la ética hacia la doctrina de Dios? ¿Cómo darías una definición de la ética? ¿Qué es la ética? ¿Qué es la filosofía moral? ¿Qué es lo que estudia la ética como tal? Es interesante. Bueno, antes de responder lo que ahora comentas, el principio epistemológico tomista, ¿no? Ir de lo concreto a lo abstracto, de lo inmediato a lo menos mediato, o de lo fenoménico al fundamento de lo fenoménico, es justamente el criterio a partir del cual pues, todo lo que ahora diré sobre la tradición filosófica de la Pontificia se estructura. Entonces, es más antigua que el tomismo la pregunta por la ética, obviamente, incluso más antigua que el aristotelismo, pero me gustaría partir de ahí, porque la pregunta por el ethos, al menos como aquí lo estudiamos, la pregunta por el ethos, más que la pregunta por una norma de moralidad, es la pregunta por la formación del carácter, primeramente, que de hecho es como se ha traducido varias veces ethos, el ethos griego, ¿no? Como carácter. Y en función de esta tradición tomista, ahora sí, se hace una distinción entre ética y moral.
¿no? Es una distinción muy característica de los manuales de filosofía propios de esta universidad, siendo la moral el comportamiento social tal como se va dando, digámoslo así, tal como emana, y la ética, la teorización filosófica de la moral. Sin embargo, los términos son sinonímicos, ¿no? O sea, la traducción latina de ethos es mor moris, ¿no? Que de ahí viene moral, y a mí algo que me gusta mucho por este tinte poético que siempre tiene la etimología filosófica, pues de ahí también viene morada, ¿no? Morada, que es como aquellas prácticas que habitas, ¿no? Aquellas prácticas que te hacen sentir en casa. Entonces, bueno, en función de todo esto, yo, sin querer restringir la ética, porque sé que es dificilísimo, yo diría que la ética estudiaría esas dimensiones, ¿no? La formación del carácter en lo relativo a los hábitos, con un fin, porque, bueno, el esquema aristotélico tomista es teleológico, entonces esta formación del carácter siempre va orientada al perfeccionamiento de la propia naturaleza. En ese sentido, y eso es bien importante decirlo, la ética que se estudia aquí no considera la falacia naturalista una falacia, ¿no? Sin querer ser muy técnico, ¿no? Sabemos que Moore acusa a la tradición metafísica, a la tradición aristotélico-tomista, de considerar el ser natural como el deber ser, de dar ese salto injustificado. Pues por un intento de negación de las esencias, ¿no? De las naturalezas. Entonces, bueno, en metafísica aristotélico-tomista, y específicamente en la ética, bueno, antes de eso es importante para mí decir algo. Yo creo que todas las disciplinas filosóficas se permean por la metafísica. O sea, que la ética es metafísica del carácter y del comportamiento y del bien, que la epistemología es metafísica del conocimiento, que la antropología es metafísica del hombre, que es algo que dice Christian Wolff, ¿no? Yo creo que eso es así, al menos en esta tradición. Bueno, después de ese paréntesis, es importante decir que los principios naturales que propone el aristotélico tomismo, y con eso termino, no son grandes esencias como entramados complejos que debemos aceptar sin fundamento, sino que en realidad son ideas muy mínimas, casi intuitivas. Hay una discusión sobre si se aprenden por intuición o por deducción o por inducción o por abducción, van a decir en la actualidad, ¿no? Los peircianos, que emparentan la analogía con la abducción. Pero estas nociones mínimas pareciera que cualquier ser racional las podría aceptar. Así como el principio de identidad en lógica y en ontología, en la ética, el principio básico que propone el tomismo, el aristotélico tomismo, es por naturaleza tendemos hacia el bien y evitamos el mal. Y ese es el mínimo. Y a partir de ahí todo lo demás, a nivel, si quieren, deductivo, inductivo, como quiera que se realicen las inferencias posteriormente, es esa la base mínima que se acepta, y eso parece aceptable a nivel racional y a nivel natural, ¿no? Entonces, bueno, la ética se ocupa de esto, y al buscar su primer principio, esto es lo que encuentra. De acuerdo. Mencionabas formación de carácter, ¿no? Que podríamos incluso aludir un poco al parágrafo de Heráclito, el B119, ¿no? Ethos Anthropos Daimon, claro. Que es una tendencia hacia el destino, ¿no? Algunos lo traducen como genio divino, pero hay quienes son un poco más prudentes, hablando de lo cual, que lo traducen más como una cuestión del destino. El carácter, en función al destino, fundamenta a través del hábito, por lo que estabas diciendo, un fin, ¿no? Y es ahí donde surge uno de los grandes problemas de la ética aristotélico-tomista, que es la cuestión del telos o del fin. ¿Tú pensarías desde esta perspectiva que existe un fin último dentro de la ética? ¿O si este fin último se puede extender hacia otros saberes de la misma filosofía? Es una gran pregunta. Antes yo quisiera hacer una precisión que me parece bien importante. Justamente recuperando el principio epistemológico que pusimos como premisa, no es el hábito, al menos en la tradición que ahora estoy intentando exponer, no es el hábito el que fundamenta la existencia del fin, sino al revés, a nivel ontológico. Es decir, en lo que respecta a la realidad, es la existencia del fin lo que
fundamenta mi tendencia, ¿no? Mi orexis, diríamos desde Aristóteles y Platón, mi búlesis, lo que me llama, ¿no? Lo que me mueve, y es ese bien lo que hace que yo vaya dirigido hacia él, y a partir de ahí, para conseguirlo de la mejor manera, es que se fundamenta la formación del hábito, que puede ser o bien una virtud o bien un vicio, en la medida en la que me acerca o me aleja de ese fin, ¿no? Ahora, a nivel epistemológico, sí funciona como formulabas la pregunta, ¿no? Porque tengo esta tendencia natural y se habitúa, pareciera que existe el fin. Entonces, esa distinción es bien importante, porque el principio que enunciábamos al inicio nos permite esa claridad de no confundir cómo aparece ante mí de cómo es a nivel ontológico, cómo se fundamenta, que va a ser la distinción clave para el realismo, que es la doctrina que intentamos profesar, o que es el suelo común, decíamos, de esta institución. Ahora, ya a partir de ahí, el fin último es un tema bien difícil. Yo siempre que hablo en esta institución digo, nosotros los filósofos deberíamos de hacer lo que Santo Tomás de Aquino hizo en este texto de La unidad del entendimiento, cuando dialogó con Avicena y con Averroes, no, con Averroes principalmente, que es no meter a Dios en la fórmula, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino lo dice en su proemio. En su proemio dice: discutiremos con los averroístas desde una postura puramente racional y apelando a los peripatéticos. No más, debido a su neutralidad casi racional, ¿no? Ahora, a partir de ahí, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros partimos de hacer una filosofía cristiana, si es que eso es posible, el fin último es muy claro. El fin último es Dios, y entonces se soluciona la aporía. Pero si queremos hacerlo a nivel racional, no por decir que la fe no es racional, sino siguiendo este principio de Santo Tomás de Aquino en ese texto, nosotros debemos de decir que pareciera que la naturaleza humana por sí misma busca preexistir. Es lo que, para dialogar con algo muy contemporáneo, Humberto Maturana llegó a llamar autopoiesis, ¿no? La resistencia de la vida por su propia permanencia, una especie de lucha con el entorno. También en teoría cuántica de campo térmico, la vida se identifica por permanecer, por resistir. O sea, cuando hace calor sudamos para mantener nuestra temperatura, cuando hace frío temblamos para mantener nuestra temperatura, una especie de resistencia al entorno. Entonces, a partir de ahí podríamos decir que el fin de la vida es ser, que sería lo más básico, ¿no? Mantenerse siendo. Ahora, ese ser, vamos a ver después, se va a identificar con el bien. El ser se identifica con el bien, entonces el fin suele ser el bien para uno mismo. ¿Y cómo nos llevaría entonces la ética a hablar de este fin último sin que parezca muy rígido, sin rozar en la imposición? Sí, esa pregunta es, yo creo, de lo que debería de ocuparse más esta institución, dado la naturaleza como se ve desde fuera, esta institución como algo eclesiástico, ¿no? Cerrado incluso a veces desde las perspectivas externas, que para nada es así. Yo creo que esa es la pregunta clave, porque el naturalismo que se pone como base en esta tradición aristotélico-tomista no es un naturalismo deductivo como el de Platón. ¿Qué intento decir con estos términos tan técnicos? Que no propone un principio universal del cual deduce todas sus conclusiones, sino que busca ir al revés, por analogía, de hecho, conociendo las cosas particulares, intentando conjeturar principios universales que pueden ser modificados, y eso es bien importante, que pueden ser modificados. Si algo tiene muy consciente la tradición aristotélico-tomista es que la verdad no se abarca en ningún enunciado ni en ningún conjunto de enunciados. Ahora, esto me parece a mí muy importante porque las acusaciones de las tradiciones contemporáneas que se ha llamado violencia metafísica, ¿no? Así se le ha titulado, ¿qué significa? Que las naturalezas y las esencias imponen un paradigma de verdad que excluye todo lo que no entra dentro de ese paradigma, que pues es el discurso contemporáneo de la filosofía
desde el constructivismo hasta el postestructuralismo, que terminan concluyendo que la verdad se hace, que la verdad se construye, que la verdad es una cuestión de retórica, ¿no? Este tipo de cosas, parten de una crítica hacia la metafísica aristotélico-tomista que se funda en la idea de que las esencias y las naturalezas las afirma el tomismo como ya terminadas, como que podemos conocerlas, como que las vemos y decimos, esto es la esencia. Y en realidad no es así. La forma, la esencia en la tradición es algo profundamente misterioso, y de hecho en su misterio radica la complejidad de su estudio. Santo Tomás va a considerar que la realidad siempre es más rica que mi conocimiento de la realidad. Y esa premisa abre el diálogo con cualquiera que esté intentando afirmar algo sobre la realidad, que es justamente el diálogo analógico. Hacías mención de la verdad, ¿no? Que creo es la tendencia natural, la bólesis de la filosofía per se. ¿Qué es la verdad? Quisiera tener esa respuesta, pero puedo intentar decir qué dicen algunos grandes filósofos sobre eso. Podemos ir de atrás para adelante. En la actualidad, la verdad es considerado un término, desde la tradición posmoderna, un término pragmático. ¿En qué sentido? La verdad le pertenece a aquel que tiene la capacidad de convencer de que la tiene, ¿no? Hablando de los discursos como el de Michel Foucault, de Bátimo. La verdad es una cuestión de retórica y es la expresión de la voluntad de poder. Es la expresión de la voluntad de poder. De hecho, hay una cita maravillosa de Nietzsche que a mí me encanta, que expresa esto muy bien, que dice, cuando discutas con alguien, siempre ten cuidado porque esa plática no es una plática genuina. Él está intentando convencerte de que lo que dice es verdad, ¿no? Y eso lo ve John Austin muy bien. John Austin, en su estudio pragmático del lenguaje, logra ver que siempre que yo digo algo, detrás está el enunciado es verdadero, ¿no? Si yo te digo este café está amargo, estoy diciendo es verdadero que este café es amargo. Si yo te digo me agradas, es verdadero que me agradas. Es decir, siempre estoy intentando imponer la verdad. No puedo librarme de ella a nivel de lenguaje. Ahora, esa idea pragmática del lenguaje, si bien tiene su impronta de realidad, no se difumina en una noción aristotélico-tomista de la verdad. Para Santo Tomás de Aquino, en la cuestión primera del De Veritate, la verdad se dice de tres modos. La verdad se dice en sentido particular e impropio, dice él. Después se dice en sentido general, real y de todos modos impropio. Y al final se dice en sentido universal y propio, dice él. La primera es la verdad como correspondencia entre yo como conocedor y la realidad. Si lo que yo pienso es lo que es, entonces ahí hay una verdad. Y esto ya lo decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice en Metafísica, cuando enuncia el principio de tercero excluso, dice, la verdad es decir de lo que es que es y decir de lo que no es que no es. Y la falsedad es decir de lo que es que no es y de lo que no es que es, ¿no? Que es su enunciación del principio de tercero excluso. Bueno, esto en realidad es llevado por Santo Tomás de Aquino al nivel metafísico y dice, es la correspondencia entre el conocimiento y la realidad. Ahí es donde se da la verdad en sentido particular, pero para eso tiene que haber una realidad. Y ese es el segundo sentido de la verdad, lo que es en la realidad. Y el tercer sentido de la verdad, bajo el paradigma medieval donde está inscrito Santo Tomás de Aquino, es la mente de Dios, los pensamientos de Dios, si es que podemos decir que tiene pensamientos, que sería el arquetipo, si lo queremos ver platónicamente, con base en el cual la realidad es y mi conocimiento es. Ahora, ¿por qué esta división es tan importante? Porque todas las afirmaciones que dije al inicio son respecto al primer sentido de la verdad. Y piensan a partir de ahí negar todo lo posterior. Sin tener a Dios en el esquema, no se sigue la negación de la realidad a partir de la negación del pensamiento dentro del esquema. Ahora, todo esto es para decir que la verdad es, en tanto universal y general, siempre inaccesible en su totalidad. Pero eso no significa ni niega que la podamos tener poco a poco.
¿no? Que es también una idea muy peirceana. La idea de Peirce como verdad in the long run, a largo plazo, es la idea de que la verdad me llega como por pedacitos, ¿no? A mí me gustan dos figuras y con esas termino. La figura de la verdad como un poliedro, la verdad como una figura geométrica tridimensional con muchos rostros, y que viendo solo un rostro es donde está la violencia, afirmando que ese rostro es toda la verdad. Y la otra figura es una figura teológica, que es la verdad sinfónica. La verdad es una sinfonía que solo nos aparece en la medida en la que todos van al unísono, ¿no? Entonces, eso. Muy bien. Ya que mencionas esta figura, ¿se podría conocer la verdad? Yo pienso que en sentido particular. Justo tenía una discusión con un profesor que me decía, es que la verdad no puede ser particular. Si algo es verdadero, es siempre universalmente verdadero, ¿no? Pero se está confundiendo la universalidad de la verdad como una y trascendental de la verdad como concreta, ¿no? O sea, este café está caliente y eso es verdadero, y eso no tiene por qué ser una verdad respecto a todo cuanto existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puedo tener verdad en el sentido así de concreto. Y de ahí puedo ir, ¿no? Por argumentos lógicos a encontrar otras verdades. Por ejemplo, es verdad que yo puedo hablar porque estoy hablando, pero eso me permite inferir una facultad, ¿no? Es verdad que yo tengo la potencia de hablar, diríamos aristotélicamente, y entonces eso me permite inferir otra cosa que ya no veo directamente. Es verdad que yo tengo la posibilidad de conceptualizar, porque si no pudiera conceptualizar no podría tener la facultad de hablar y no podría hablar. Y entonces, si tengo la capacidad de conceptualizar, tengo la capacidad de abstraer un concepto. Y entonces, esto es lo interesante, la abstracción, la conceptualización, o sea, todo este esquema, eso ya no aparece frente a mí, pero lo sé por la evidencia de aquello que sí hago en acto. Entonces, la verdad, me parece, la podemos inferir así, a partir de lo inmediato a lo más abstracto, a lo menos mediato, pero siempre en este esquema consciente, o siendo conscientes de que entre yo más me alejo en este itinerario, pues menos certera es mi verdad, ¿no? Más tengo que dudar respecto a ella. ¿Cómo darías una solución desde las respuestas que nos estás ofreciendo respecto al ser humano, ya adentrándolas un poco más hacia la antropología filosófica? ¿Hay una verdad dentro de la antropología filosófica, o tendríamos que ir a una condición, a una naturaleza humana que nos dé apertura a comprender todas esas respuestas? ¿Cómo lo harías tú? Hay un tema intermedio, me parece, para llegar a esa respuesta, que es una discusión que va a escindir la tradición clásica de la tradición moderna, que es la pregunta por qué es primero, si el ser o el conocer, si lo quisiéramos poner así, ¿no? Ahora muestro por qué esto es importante para la concepción del hombre. Si, como dice Santo Tomás y Aristóteles, primero es el ser, yo lo que tengo que hacer respecto a mi propia experiencia es una descripción fenomenológica de cómo experimento mi ser. Pero si primero es el conocer, yo tengo que primero preguntarme por qué es aquello que puedo conocer certeramente, y a partir de ahí, ¿qué soy? ¿No? Pero siempre primero, ¿cómo conozco? Entonces, esa esquematización es importante porque toda la tradición moderna, de Descartes a Hume, a racionalismo, empirismo, idealismo, como suele hacerse la clasificación grosera que amalgama a todos en grandes categorías, postulan que la primera pregunta es la del conocer, y tiene mucho sentido, porque ¿cómo enuncias tú algo que no has conocido, ¿no? O sea, ¿tú cómo hablas del ser si no es previamente a partir del conocer? Entonces, primero ellos proponen el conocer. Ahora, toda la tradición realista propone primero la existencia del ser como condición de posibilidad del conocer. Adoptando esta postura, que de hecho esa decisión es sumamente difícil y aporética, pero asumiendo esta postura, yo lo que tendría que hacer para decir que es el hombre no es preguntar, ¿el hombre puede conocerse a sí mismo?, sino cómo el hombre se experimenta a sí mismo, cómo experimenta su ser, ¿no?
porque esta capacidad del hombre que se conoce a sí mismo, si yo la mermo, si yo la considero una barrera que me divide de la realidad más que una ventana que me da acceso a ella, pues termino reduciendo el ser humano a cosas como un yo pensante, ¿no? Un cúmulo de sensaciones, o lo que es más común hoy en día, un cuerpo, ¿no? Un cuerpo con estimulaciones nerviosas que debido a esas estimulaciones nerviosas neurales tiene emociones que en realidad se reducen a segregación de neurotransmisores, ¿no? De hormonas que segrega la amígdala, ¿no? Serotonina, adrenalina, etc. Ahora, eso pasa cuando yo antepongo el conocer al ser. En el esquema atomista, yo me experimento a mí mismo y lo primero que experimento, y yo no lo puedo negar, es mi propia presencia. Después, la relación con las cosas, ¿no? Después de la relación con las cosas, las facultades que yo pongo en juego para relacionarme con esas cosas, sentidos externos, sentidos internos. Y justo hasta ese punto, llegando hasta ahí, yo vuelvo sobre mi propia capacidad de conocer y me doy cuenta que también soy un ser que se da cuenta de todo eso. Pero yo no me puedo dar cuenta de mi conocer si no estoy ya conociendo. Se conoce en acto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que después Husserl va a llamar intencionalidad, ¿no? Ninguna facultad está así como en abstracto ahí sola. Siempre está realizando un acto. Siempre está arrojada sobre un objeto. Ver siempre es ver lo visible, pensar siempre es pensar lo pensable, etc. Entonces, a partir de ahí, yo puedo sí volver sobre mí, como a Descartes le hubiera gustado poner al inicio, pero solo hasta después de haber conocido la realidad. Entonces, bueno, todo este esquema que he pintado es para decir que el hombre es sensible, pero también es inteligible, ¿no? Y tiene la capacidad, que eso Santo Tomás de Aquino le llama la facultad espiritual, de conocer su propia inteligibilidad, que es lo que llama él reflectio se ipsum, ¿no? Regresar a sí mismo. Pero ese movimiento es un movimiento tercero o cuarto del conocimiento, y hasta ese momento se puede conocer a sí mismo en acto. Ahora, me gusta mucho una imagen renacentista, y con eso termino esta respuesta, que es la imagen del hombre como microcosmos, ¿no? Porque estos niveles que he pintado son el hombre que contiene una dimensión mineral, porque tenemos cuerpo, tenemos agua, tenemos carbono, ¿no? El famoso CHON que nos enseñan en la prepa, ¿no? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Pero también tenemos, como las plantas, cierta movilidad, capacidad de nutrición, ¿no? Pero también tenemos, como los animales, cierto instinto, y de repente cuando alguien se nos queda viendo sentimos ese temor sin necesidad de hacer un juicio racional, ¿no? Cuando vamos en la combi aquí en Ciudad de México y se sube alguien tatuado, es como la oveja que mira venir al lobo, ¿no? Y eso no es un juicio racional, es simplemente un instinto debido a la estimulación nerviosa que está en nuestro sistema límbico. Pero bueno, a partir de ahí también tenemos, eso como los animales, también tenemos una facultad intelectual. Y también tenemos una facultad espiritual. Y entonces Mauricio Buchot dice algo hermoso, ¿no? Dice, somos como las rocas, como las plantas, como los animales, como los ángeles y como Dios mismo. Entonces esa escala es maravillosa porque somos responsables de todas esas relaciones. Somos un núcleo relacional que es responsable de todo ese mundo y debemos cuidar lo mineral, lo natural, lo animal, lo intelectual y lo espiritual. Entonces, yo creo que eso es lo más cercano a una respuesta no verdadera en su sentido pleno, porque el hombre es un misterio, pero sí mayormente comprensiva en cuanto a su extensión de lo que somos a nivel fenomenológico. De acuerdo. Nos hablas hasta el momento de dos facultades primordiales del ser humano, a saber, el intelecto y la voluntad. Ya diste la pauta para dar a entender la cuestión del intelecto. ¿Podrías ahondar un poquito más en esta facultad? ¿Por qué es tan importante el intelecto? ¿O cómo, qué abona en la naturaleza humana el intelecto? Esa pregunta a mí me parece siempre aporética porque
tenemos la tendencia, y eso dentro de la misma filosofía aristotélico-tomista, a reducir los principios a uno, ¿no? Porque si es primer principio es uno, ¿no? No pueden ser dos, dice Aristóteles en la metafísica. Si es causa primera es uno, ¿no? Entonces, respecto a los principios de nuestras facultades, o sea, el punto más elevado, curiosamente no se cumple la regla. No se cumple la regla y son dos, ¿no? Eso dice Santo Tomás de Aquino. Tendríamos que rastrearlo un poco antes, porque la palabra voluntad no existe para los griegos. Está el deseo como orexis y la tendencia como búlesis, pero no la voluntad como aquella facultad del querer propiamente humano, ¿no? Que va a ser la base del amor, de la caritas, ¿no? Porque no se confunde, y eso es bien importante, no se confunde el eros, que es mero deseo, como orexis, con la caritas, que es la traducción de ágape, que es ese amor que viene de la voluntad como que se mueve a sí misma, ¿no? Entonces, búlesis lo tradujeron como voluntas los latinos muy tramposamente, pero no significa lo mismo. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Porque para los griegos, lo que llamaríamos voluntad es una tendencia casi mecánica hacia un fin. De hecho, estamos todo el tiempo como arrojados hacia nuestras relaciones con la polis, nuestras relaciones con el exterior. Sin embargo, gracias a San Agustín, en la tradición medieval ya hay cierta interioridad. Hay cierta capacidad de ser dueño de sí mismo. Ahora, respecto a la voluntad, y esa parte es maravillosa, pareciera confundirse con la inteligencia porque realizan movimientos muy similares. Dijimos que la inteligencia vuelve sobre sí misma y conoce su propio acto de conocer. Porque conoce, y este es el fundamento, y de hecho nos acercamos a los trascendentales, porque conoce lo verdadero y su facultad es verdadera. O sea, es verdad que está haciendo ese acto de conocer, entonces se desea conocer a sí misma. Ahora, ¿qué pasa con la voluntad? La voluntad por naturaleza quiere, ¿no? O sea, eso es lo que hace la voluntad, querer. Y lo que hace la voluntad es un movimiento exactamente a nivel formal, que es un sistema cerrado, recursivo, se le llama, quiere su propio acto de querer, porque es un bien, ¿no? Si el intelecto quiere conocer lo verdadero, la voluntad quiere querer el bien, y su capacidad de querer es un bien que tiene. Entonces, quiere su acto de querer. Estas dos bases, que incluso parecieran ser, si es que pudiéramos ubicarlos como facultades no materiales, porque van a decir que son espirituales, parecieran ser la misma facultad que realiza dos cosas diferentes, por eso tiene el mismo movimiento, ¿no? El mismo movimiento, que es esta capacidad de volver sobre sí, que ningún órgano lo tiene, ¿no? El ojo no se ve a sí mismo, el gusto no se sabe a sí mismo, siempre están hacia afuera. Y únicamente el intelecto y la voluntad vuelven sobre sí, y entonces yo me puedo dar cuenta de que veo desde el intelecto. Yo me puedo dar cuenta de que estoy probando algo desde el intelecto, ¿no? De que estoy sintiendo algo. Ahora, el objeto de la voluntad es el bien, y es al bien al que tiende, pero eso no significa que sea libre. Solo es libre hasta que el intelecto entra en la voluntad o participa de ella, y hace un juicio respecto a ese bien. Y entonces dice, eso que tú juzgas como bien, en efecto es un bien, vamos tras ello, que es la famosa palabra llamada asentimiento, ¿no? El decir, sí, eso que quiero naturalmente, sí lo voy a hacer. Y hasta ahí viene el acto libre. Y esto comienza todo un esquema de jerarquía de bienes, ¿no? Es nuestra responsabilidad jerarquizar nuestros bienes. Es como, por ejemplo, ir al gimnasio es un bien, pero ir al gimnasio para ponerme muy fuerte y tener 7 novias, pues ya no es tan bueno, ¿no? Entonces tenemos que ordenar nuestros fines, y de ahí de nuevo el tema del fin último, ¿no? Respecto a la voluntad. Ahora ya para terminar, hay una aporía bien interesante, que era con la que yo iniciaba, que es primero el intelecto o la voluntad. Porque para querer hay que conocer lo querido, va a decir Santo Tomás. Yo no puedo querer lo que no conozco. Entonces sería primero el intelecto. Pero para conocer, tengo que querer conocer. Entonces sería primero la voluntad. Y entonces pareciera que se dan juntas. E incluso por eso se ha pensado que es la misma facultad que hace dos operaciones.
Todo esto nos lleva siempre al objeto del ser humano. ¿Hay una respuesta sobre la antropología filosófica? ¿Es posible contestar la pregunta que interroga por el ser humano? Me parece que se puede responder de nuevo siempre en sentido parcial. En sentido parcial, esto retomando un poquito incluso lo que decíamos sobre la verdad como adecuación, la verdad en sentido general y la verdad en sentido universal o en sentido plenamente unívoco como verdad absoluta, pareciera muy medieval y muy antiguo, pero no lo es tanto. Hay un autor contemporáneo que es uno de mis favoritos y quienes más han formado mi pensamiento, que es Alfred Tarski. Y Tarski tiene una nueva concepción semántica de la verdad, donde la verdad es adecuativa, del mismo modo que en Santo Tomás. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, Tarski va a creer que todo sistema tiene que ser semánticamente abierto para justificarse. Es decir, que sus enunciados sobre la verdad tienen que venir de otra ciencia más comprensiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo quiero hacer ética, sus principios los debo tomar de la antropología. Y si quiero hacer antropología, que es donde está orientada esta pregunta, sus principios debo tomarlos de otra ciencia. Y la pregunta es, ¿qué ciencia va a ser? Se propone la metafísica o la ontología. Porque no puede darse a sí misma sus propios principios. Y eso lo sabemos desde Analíticos Primeros de Aristóteles, pero también lo comprobamos en la matemática con los teoremas de incompletitud de Gödel, por ejemplo, ¿no? O el fracaso del programa hilbertiano, donde Hilbert buscaba fundamentar la aritmética en sí misma y terminó fracasando monumentalmente, y Gödel se lo hizo ver muy amistosamente, ¿no? Es decir, ninguna ciencia se fundamenta a sí misma. Esa es la premisa. ¿Cómo encontramos entonces una verdad última sobre el ser humano? La respuesta es no podemos encontrar una verdad última, sino solo verdades regionales, parciales, que tienen que ser susceptibles de corrección. Y eso es lo importante y lo que muchos filósofos no entienden. Todo lo que decimos respecto a la realidad tiene que estar abierto a corregirse. Y aquí cito a Peirce, porque esa es la cita que a mí más me gusta en mi formación filosófica. Y aquel que no esté dispuesto a corregirse a sí mismo, es decir, que no esté dispuesto a amar más la verdad que sus propias ideas, es ilógico en todas sus inferencias, dice Peirce. Entonces, esa es la idea. ¿Podemos encontrar una verdad sobre el ser? Sí, parcial y siempre dispuestos a corregirla. Muy bien. Mencionabas la ontología, ¿no? Que es uno de los pilares de la filosofía y es por donde empieza la filosofía misma, ¿no? Podríamos ir hacia la pregunta que interroga por cualquier cosa. ¿Qué es, no? Tiesti, decían los presocráticos. ¿Qué es la ontología? La ontología. Hay en la actualidad una tendencia a volver sinónimo ontología y metafísica, ¿no? Es una tendencia principalmente analítica de la corriente anglosajona, o angloparlante, mejor dicho. Y también lo encontramos en Heidegger, ¿no? La acusación de Heidegger es esta sinonimia entre lo ontológico y lo metafísico. Sin embargo, yo creo que es importante hacer una distinción que hace Aristóteles y que luego hace Christian Wolff de nuevo. La diferencia entre la metafísica como ciencia general, y en ese sentido podemos hacer metafísica de todo lo que es, podemos hacer metafísica de la naturaleza, y entonces se llama cosmología, decía Christian Wolff, metafísica del hombre, y se llama, él le llamaba psicología racional, lo que hoy Max Scheler llamaría filosofía del hombre, ¿no? Metafísica o antropología, del metafísica del hombre. Podríamos hacer metafísica del conocimiento, y entonces es epistemología, aunque la corriente analítica también se ha apropiado de ese término y lo ha vuelto sinónimo de filosofía de la ciencia, que para mí es una de las corrientes más fuertes y es increíblemente importante estudiar filosofía analítica, sin querer taxonomizar, porque hoy en día sabemos que se han encontrado lo que esta Franca de Agostini dividió como filosofía analítica y filosofía continental. Hoy ya no están tan separados. Pero bueno, digo todo esto porque yo pienso que es importante recuperar esa distinción entre lo ontológico y lo metafísico, porque si lo metafísico puede ser todo esto, lo ontológico sería ser metafísica del ser, ¿no? Solo del ser. Y entonces esto implica la pregunta, por lo último que puedo conocer,
por lo primero que conozco también, el objeto primero de mi entendimiento, que va a decir Santo Tomás, es el ser. Por los predicados más generales que puede haber respecto a lo real y cuáles son los sinónimos de esa primera intuición. Y suena muy abstracto y de hecho yo cuando incluso doy clases me cuesta mucho trabajo expresarlo y he encontrado maneras didácticas de hacerlo, porque no es tan abstracto como parece. Cuando uno se encuentra con algo que no conoce, así es difícil de pensar, pero imaginemos que alguien se encuentra con algo que nunca ha visto. Yo lo veo en mis sobrinitos, ¿no? Los niños. Yo practico artes marciales, entonces tengo guantes de box y un sobrinito encontró un guante de box por primera vez en su vida. Y entonces, ¿qué es lo que puede decir ese sobrinito sobre ese objeto? Si no sabe nada ni con qué se relaciona, ni sus predicables. Lo único que puede decir, y lo primero, es que es algo, que es el famoso TST, ¿no? Que es, y por eso es el objeto inmediato del entendimiento. Ahora, la siguiente pregunta es ya no qué es, sino qué es, con acento en la E, ¿no? Que sería la pregunta por la esencia. ¿Por qué hace a esta cosa ser lo que es? ¿Qué es? ¿Cómo lo defino? Y entonces la metafísica va a estudiar eso. El primer conocimiento más general, más básico. El segundo conocimiento y esta jerarquía. Y cómo dar razón de ella. Es, grosso modo, el estudio del ser. Y no sé si haya respuesta por el ser. ¿Dirías que hay una respuesta en torno al ser? Si se te plantea la pregunta frente a tu intelecto, ¿qué es el ser? ¿La podrías contestar así sin más? O bien buscarías una forma de estudiar el ser. Si es esto, ¿cómo estudiarías el ser? Ok, es dificilísima esa pregunta, ¿no? Quienes hemos estado navegando en esos mares turbios sabemos que es una de las preguntas más difíciles. A mí me da mucha claridad pensar esto en términos de lógica, ¿no? Y de lógica más básica, de diagramas, ¿no? De diagramas e incluso de silogismos. Que pienso que así era como lo pensaba Aristóteles, porque no pienso que su obra esté escindida, como diría Jäger, sino pienso que yo sí afirmo que es una unidad. ¿Cómo pensar esto del ser desde la lógica? En términos de géneros y especies, ¿no? De hecho, de ahí viene ser especial, ¿no? Ser especial viene de especie, que tiene que ver con tener algo que los otros no tienen, ¿no? Dentro de tu género, justamente. Y entonces, si nosotros empezamos a ver la jerarquía que está en categorías de Aristóteles, que nos hizo el gran favor de ordenarla porque era un poco difícil de entender, Porfirio, ¿no? Porfirio y después nos hizo favor de traducirla Boecio, metiéndole un poquito de su cosecha, ¿no? Entonces este conjunto Boecio, Porfirio, Aristóteles que encontramos en la Isagoge traducida al latín, nos hace el gran favor de mostrarnos que un ente de la realidad, el que sea, siempre es miembro de una especie que pertenece a un género. Entonces, el perro pertenece a los caninos, ¿no? Y el canino, o sea, entendido como género, es también una especie de un género superior, ¿no? Los animales. Y los animales son especie de un género superior, ¿no? Los seres vivos. Y así vamos ascendiendo en lo que se ha llamado por la tradición el árbol de Porfirio, hasta llegar al último de los círculos. Y ese último de los círculos es el género al que pertenece todo. Y eso es lo que se ha llamado ser, ¿no? Ser. Ahora, ¿qué implica definir, ¿no? Porque nosotros decíamos, si te preguntamos qué es el ser, esa era la pregunta, ¿no? Si te preguntamos qué es el ser, ¿podrías decir algo? ¿Qué es decir algo sobre otra cosa, ¿no? ¿Qué es este legetai, ¿no? Aristotélico. Es el definir algo es inscribirlo en su género, ¿no? Inscribirlo en su género es definirlo. Entonces, yo defino al perro como un canino, con cierta diferencia, y al canino como un animal, con cierta diferencia, y así, ¿no? Y si yo tengo el último de los círculos que no tiene otro género, ¿dónde lo inscribo? ¿En qué otro círculo lo meto, ¿no? Y entonces es en ese punto donde lo único que me queda por hacer respecto al ser, y por eso decía que la lógica es sumamente útil, esta lógica tan básica,
Lo único que me queda por hacer es encontrar sinónimos. Y entonces yo digo que el ser es aquello que fundamenta todo lo que es lo ente, ¿no? Y entonces, o sea, eso suena muy filosófico, pero si lo vemos a nivel gramatical estamos diciendo lo mismo. Ente es el presente participio activo del verbo ser, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no sé, correr, por ejemplo, el verbo en infinitivo, su presente participio activo es el corredor, ¿no? Pensemos un ejemplo que incluye el sufijo ente, porque de ahí viene. Por ejemplo, el hablar. El que realiza el acto de hablar es un hablante, ¿no? El que realiza el acto de caminar es un caminante. Pues siguiendo el mismo esquema, el que realiza el acto de ser es un ente, ¿no? Por eso es presente participio activo. Entonces, el ente y el ser se vuelven sinónimos, nada más lo estamos instanciando. ¿Qué otra cosa puedo decir del ser? O sea, y ente no define al ser, no lo define porque no es su género, nada más los yuxtaponemos, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo decir? Y ahí es donde se pone maravillosa la metafísica y de hecho Aristóteles decía, y ahí la ciencia de la demostración se encuentra con la ciencia del ser, como si se encontraran de frente, porque lo que puedo decir sobre el ser es qué es, y eso en lógica es principio de identidad, en ciencia de la demostración, dice él, y en ontología es principio de identidad. Principio de no contradicción, perdón, y principio de identidad. Entonces, y con este término, ahí es donde se fundamenta la verdad para retomar el tema básico, ¿no? Porque si yo lo único que puedo decir sobre el ser es que es, que sería principio de identidad, lo que me lleva a un principio lógico, que es que lo que es no puede no ser, principio de no contradicción, es donde se fundamenta la lógica. Todo enunciado que yo haga sobre el ser, o bien dice lo que es, o bien dice algo que no es. Es decir, o bien es verdadero o bien es falso. Y por eso los tres principios lógicos supremos, que también son principios ontológicos supremos, es lo único que considero yo puedo decir sobre el ser. Ya después va a venir el tema de los trascendentales, que su argumento viene por otra parte, pero creo que eso es lo más que podemos decir sobre el ser y no es una definición. No puede ser llamado una definición. Bien. Ya que hablas de trascendentales, de la verdad del ser, que se dice de una y muchas formas, casi de manera axiomática, hablamos del ser y casi como tradición desde el punto de vista estoico, que creo es ahí donde empieza el punto, suele hablarse de Dios, ¿no? Los estoicos lo pusieron con el logos universal, después se cristianizó, después surgió la cuestión musulmana, desde el pseudo-Empédocles, pasando por Al-Kindi, Al-Farabi. Cuando hablamos del ser, y desde la perspectiva que buscamos fundamentar en la UPM, ¿hablamos de Dios? ¿O podríamos ir más allá de la ontología como una filosofía sobre Dios, justo lo que mencionabas al principio, una teodicea, una filosofía del absoluto? ¿Qué dirías tú? ¿Hablamos del ser en la medida en que hablamos de Dios o podríamos hablar de algo que trasciende la ontología a modo de filosofía de Dios? Bueno, me gustaría hacer primero dos puntualizaciones que me parecen muy, muy importantes respecto incluso a la institución, que es algo que yo me he preguntado en mi estadio aquí y en mi incluso labor existencial como filósofo, que sabemos que es como una cuestión más de existencia que de profesión, ¿no? Y es sobre cómo formulaste tu pregunta, porque a mí me hace increíble. ¿Buscamos justificar la existencia de Dios o buscamos genuinamente conocer el ser y eso inevitablemente nos va a llevar a Dios? Esa pregunta creo, incluso para la vida personal y existencial de un filósofo que pretende creer en algo, en sentido religioso, creo que ahí es donde se juega todo, ¿no? O sea, yo acepto la existencia de Dios y entonces para allá dirijo mi filosofía, o me cuestiono genuinamente qué es la realidad, cómo se fundamenta, cuál es su estructura, de dónde viene y llego inevitablemente a Dios. Que es lo que va a decir Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles. Pero en la Suma Teológica dice lo otro, ¿no? Primero acepto la cuestión de Dios porque la Suma contra Gentiles era para
evangelizar musulmanes, ¿no? Y la Suma Teológica era manual de educación para sus hermanos de fraternidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante tenerlo presente. Yo no tengo una respuesta, no la he encontrado y de hecho me quita el sueño muchas veces, pero es importante tenerla muy presente. Ahora, yo pienso que el nombre de esta disciplina es importante. Si la llamamos teodicea, viene de dike y teos, ¿no? Es decir, encontrar lo justo de Dios, ¿no? No respecto a su justicia, sí que decir que Dios es justo, sino qué es lo propio de él, ¿no? Entonces es la pregunta por sus propiedades, que era lo que Leibniz fue quien bautizó su texto con Teodicea, con ese título. Si hablamos de teología natural, es nuestras facultades naturales, racionales, hasta dónde nos llevan en la especulación respecto a la causa primera. Y cuando se habla, porque así es como la bautizan aquí, y la verdad a mí no me gusta, pero entiendo por dónde viene, doctrina filosófica de Dios, ese es el nombre que aparece en el plan de estudios, doctrina filosófica de Dios, presupone ya que la respuesta a la pregunta inicial que hice es la segunda, ¿no? Acepto que Dios existe y entonces lo comienzo a estudiar. Que entonces, ¿cuál sería la diferencia con la teología? Y dicen, bueno, que no se aceptan datos dogmáticos revelados, sino que es por la pura fuerza de la razón, ¿no? Bueno, ya habiendo planteado el terreno de qué, o sea, dentro de qué nos vamos a inscribir, en qué consiste la pregunta inicial, que creo yo que esa es la pregunta inicial, a mí me gusta verlo aristotélicamente. O sea, si bien como bien dices, los estoicos hablan de nous que ordena, ¿no? Y de fatum también, ¿no? De hado, que da razón de ser de todo este orden. Pienso que un argumento más, al menos analógico, abductivo, es el de Aristóteles, que no propone la existencia de algo que ordena, sino que propone, como la primera respuesta a la pregunta, ir estudiando caso por caso hasta llegar al principio último. Y de hecho, esta parece contradictoria, ¿no? Principio último. Primer principio o causa última, ¿no? Para no hacer el pleonasmo. Pero bueno, ¿por qué pienso en Aristóteles? Porque él tiene la discusión en la metafísica, por ahí en los libros intermedios, de lo que Avicena llamaba el libro de las letras, ¿no? La discusión sobre qué es primero, si la teología o la filosofía primera. O sea, ¿qué es más propiamente la filosofía primera? Si la teología, en el sentido, así lo han traducido en los textos al español, que es la ciencia que se pregunta por Dios, pero el Dios de Aristóteles, ¿no? El primer motor que mueve sin ser movido. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué puede decir la filosofía sobre Dios? Yo pienso, la filosofía aristotélica llega ahí. Y pienso que Aristóteles lo hizo de una manera maravillosa y llegó a su límite. Que la causa tiene que ser incausada, lo que implica eternidad, ¿no? Que el motor tiene que ser inmóvil, ¿no? Lo que implica que su acto es intelectual. Y él lo dice, ¿no? Lo que implica que su acto es espiritual, si lo queremos traducir al lenguaje del medioevo, ¿no? Que si es primero, también es último, ¿no? Porque es de donde todo viene y a donde todo vuelve, que eso también lo dice Aristóteles, ¿no? Y entonces uno lee eso y dice, seguro que Aristóteles, esto debió ser como un plumazo de Santo Tomás de Aquino ahí, ¿no? Pero no, sí es de Aristóteles. Y creo que ese es el límite, al menos de la filosofía aristotélica, donde ya se está haciendo teología natural. Pienso que eso ya no es metafísica. O sea, sí, pero es el borde, ¿no? El solideo en términos eclesiásticos de la metafísica. Ahora, Santo Tomás de Aquino tiene la gran capacidad de eso, ponerlo a la base de la teología. Que eso ya no es filosofía y es importante decirlo. Pero ponerlo a la base de la teología, y entonces recupero a Tarski y todo esto que hemos dicho sobre la verdad, me permite justificar un sistema en un sistema más comprensivo. Y entonces es más coherente aceptar un sistema que implica física, metafísica y teología que uno que solo implica o física, como lo quieren hacer en nuestros días,
o uno que solo acepta metafísica, como los posmodernos, bueno, al revés, ¿no? Que niega la existencia de la metafísica, o como algunos filósofos tomistas muy, muy ortodoxos, recalcitrantes, que solo aceptan la metafísica, o solo hacer teología, de nuevo recuperando la idea de la verdad como un poliedro, como una sinfonía. La coherencia armónica entre estas tres me parece más razonable de aceptar que una sola intentando explicar todo. Yo creo que eso es lo que la filosofía en nuestro tiempo y en el pasado nos puede decir de Dios. Muchas cosas más que seguramente no he leído y que deseo leer, porque es una de las preguntas que me interpelan existencialmente. O sea, hacer esos temas del ser, el no ser, conocer, la ética, pues sí me interpelan, pero el tema de Dios en lo particular es algo que desde niño no me deja dormir, ¿no? Entonces, justo es ahí donde a mí me interesa ver qué nos puede decir la ciencia, la filosofía, la metafísica sobre Dios, y creo que lo que nos dice hasta ahora es eso. Muy bien, pues ya para cerrar, al parecer hay más preguntas como filósofo que respuestas, ¿no? Y más falta de sueño que otra cosa. Claro. Sí, hay mucho espacio en la almohada todavía. Como conclusión, y casi bote pronto, ¿cómo definirías la filosofía? Es una maravillosa pregunta. Yo pienso en efecto que la filosofía no deja dormir. Es bien importante decir, es que eso que tú comentas, que la filosofía tiene más preguntas que respuestas, sí. Y el hecho de que todo, porque eso pareciera, que todo lo que acabo de decir es respuesta tras respuesta, tras respuesta, tras respuesta, no significa ni que se responda por completo la pregunta, y eso lo digo, o sea, no por tu pregunta, sino es a lo que me lleva a pensar, ¿no? No quiere decir que la respuesta se responda que la pregunta se responda por completo, ni que no haya más preguntas, ¿no? Porque pareciera casi doctrinal todo lo que he dicho, ¿no? Ya muy sistemático, y las respuestas tomistas. Sin embargo, y Santo Tomás estaría muy orgulloso de nosotros si nosotros decimos lo que ahora diré, no debemos convencernos de ello, porque la realidad siempre es más amplia. La verdad siempre es más amplia, y intentar conocer lo real es, con la figura de San Agustín, intentar meter el mar en un vaso de agua, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque eso es lo que ahora propondré como base para intentar definir la filosofía. Yo pienso que la filosofía se define a dos niveles: a nivel de la realidad y a nivel de la capacidad de conocer, como lo decía. Respecto a nuestra capacidad de conocer, yo pienso, y adopto una definición un poquito modificada que dice Miguel García Baró. Yo pienso que la filosofía respecto a mis facultades, o sea, como una actividad propiamente humana, es poner en máxima tensión mi imaginación, mi memoria, mi razón, mi intelecto, o sea, prácticamente mi sensibilidad, mi atención, mi amor. O sea, que todo lo que soy como ser humano se lleve a su máxima tensión, a su máxima capacidad. Y entonces eso es hacer filosofía como humano, ¿no? O sea, yo sé que no podemos hacerla de otro modo, ¿verdad? Pero restringida la capacidad de conocer, yo pienso que eso hace la filosofía, una especie de potencializador de todas las facultades. O sea, nosotros sabemos que todos los autores, y este es un poema maravilloso de un poeta queretano que a mí me encanta, José Martín Hurtado Gálvez, dice: cada autor de filosofía pareciera tener la totalidad en sus manos. Y cuando uno lee filosofía pasa eso, ¿no? Lee a Hegel y dice, no, Hegel tiene razón. Y luego lee a Santo Tomás y dice, no, Santo Tomás tiene razón. Y luego lee a Kant y dice, no, Kant tiene razón. O sea, porque todos parecieran tener la totalidad en sus manos, que esa frase, que es parte de un poema, me parece maravillosa. Y creo que ahí es donde damos el paso a intentar definir la filosofía, ya no en su relación con mis facultades, sino en su relación con la realidad. Yo pienso que la realidad es más amplia que la filosofía, pero que si hay una ciencia que se esfuerza con todo lo que tiene para intentar abarcarla, es la filosofía. Y entonces la filosofía sería la más genuina disciplina humana, que tiene
el deseo en sí mismo de conocer la totalidad de lo real, y lo que eso implica es potenciarme a mí mismo como ser humano, ¿no? Podemos pensarlo, ya para terminar, siempre me gusta mucho hacer estos ejemplos explicativos, como en las Olimpiadas, ¿no? Las carreras, por ejemplo, siempre se rompe el récord. Y eso lo han considerado un signo de evolución humana, ¿no? Y entonces cuando el récord del año pasado era, no tengo idea de cuánto era, pero era cierto número, el récord de este año, si lo rompe, es mejorar ese número, ¿no? Y entonces, más allá de si eso nos hace mejores o peores, o si tenemos que adularnos a nosotros mismos por poderlo hacer, es un signo de que el ser humano está evolucionando, está creciendo, está mejorando. Y pienso que la carrera del intelecto es la filosofía, no por competir, sino por estirar lo que el ser humano es, por extenderlo en su máxima posibilidad, y entre más sistemas más comprensivos, es signo de que evolucionamos en el pensamiento, de que evolucionamos como especie y de que evoluciona nuestro espíritu también, de que crece. Entonces, bueno, la filosofía para mí es eso, en estos dos niveles. Muy bien. Pues sí, es bastante complejo esto de estudiar filosofía. Pues ya tendremos más tiempo para hablar de estos problemas. Christopher, te agradezco mucho la participación, tu gran colaboración y tu sapiencia y paciencia para tratar estos temas. ¿Algo que tengas que decir como conclusión? No, pues gracias. Primero que nada, gracias. Un placer conocerte. Te había visto antes por la universidad y conocerte para mí significa mucho más allá de toda la sapiencia. La relación humana para mí es importante. Y espero verte de nuevo por aquí por la universidad. Muchas gracias, así será, Christopher. Pues bien, esto sería todo de nuestra parte. No olviden ver los demás episodios de este podcast. Los pueden encontrar en las plataformas como Formar para Transformar. Y si no nos siguen aún, estamos en nuestras redes sociales como @upontificia. Muchas gracias por su atención. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.